Feliz sábado y bendecido día de preparación para esas personas que aún no lo han hecho. Comenzaremos el estudio de esta mañana con una palabra de oración. Por favor, inclínense. Dios amoroso en el cielo, te damos gracias por este nuevo día y este día de reposo, por este precioso tiempo de compañerismo juntos. Te damos gracias por la bendición de tener mentes afines y corazones amorosos. E invitamos tu presencia para fortalecer esas mentes y corazones esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, anoche comenzamos a hablar de lo simple. Los mensajes que nos llegaron a través del anciano Jeff y que nos permitieron entender el libro de Daniel. Regresamos a los huesos o a la base de nuestras creencias para tratar de aclarar la complejidad en la que nos encontramos hoy. Entendemos que hay 4 reinos en la profecía bíblica. Babilonia, Medo Persia, Grecia y Roma. Los vemos ilustrados en la imagen de Daniel 2. Esa imagen representa a los reyes del norte. Cuando vamos a Daniel 7, vemos que se comportan de cierta manera para conquistar y gobernar. Cuando comparamos esto, cada reino sigue el mismo patrón. En esta imagen de Daniel 2, no vemos al rey del sur. Tenemos que ir a Daniel 11 para ver al rey del sur. El concepto del rey del norte y el rey del sur provienen de la desintegración del reino de Alejandro Magno. Porque después de que Alejandro murió, se dividió entre los muchos generales. Entonces nos encontramos con 4 y luego nos encontramos con 2. El rey del norte de Grecia y el rey del sur de Grecia. Y hay diferencias y similitudes entre el rey del norte y el rey del sur. Una de las diferencias es lo que cada uno desea. Así que cuando Ptolomeo se convierte en el rey del sur, está muy contento con lo que ha conseguido. Todo lo que quiere es una esfera de influencia para proteger su propio reino. Así que aquí tenemos al norte, tenemos al sur, el Mediterráneo, el mar Mediterráneo.
Y lo que viene en medio es la tierra gloriosa. Ptolomeo es muy feliz sentado en el sur. Es un gran lugar para vivir. Pero le gustaría un colchón para protegerse de todos los demás. El rey del norte tiene diferentes intenciones. ¿Qué quiere ser el rey del norte? El rey de todo. El rey del norte, del sur, del este y el oeste. En el pasado decíamos que quería ser el rey de todo. Y para lograrlo, el rey del norte tiene que conquistar las 3 áreas geográficas. Necesita convertirse en el rey del norte. Luego la tierra gloriosa. Luego puede tener a Egipto. Cuando consideramos la Roma pagana, Egipto era el premio. Egipto era el granero del mundo. Era donde venía la riqueza, la comida y la prosperidad. Tenían comercio e interactuaban con Egipto. ¿Vemos esas 3 áreas geográficas en la historia con respecto a Babilonia? Pero Babilonia, la antigua Babilonia, tuvo que conquistar Siria, Palestina y luego Egipto. Ya sabes, con Daniel 7, el oso tiene 3 costillas en la boca. Eso es Media, Lidia y Babilonia. Y Grecia, Alejandro Magno tuvo que conquistar de manera similar a Babilonia. Y lo que Daniel 11 nos da son más capas de esta historia. Obtenemos información, más información sobre la desintegración del reino de Alejandro. Y cómo el rey del norte, de Grecia, quiere suceder a Alejandro. Esas son las guerras de los diádocos, o las guerras de sucesión. Cuando Roma entra en la profecía bíblica en Daniel 11, versículo 14, lo que Daniel va a explicar es que hay capas de historia con respecto a la batalla de Roma para convertirse en el rey del mundo. Entonces, si tienen sus Biblias abiertas en Daniel 11, y echan un vistazo a los versículos, vemos que Roma entró en escena en el versículo 14.
Así que está interactuando con las otras naciones antes de convertirse en el rey del norte. Y tenemos una historia desde el versículo 16 hasta el versículo 22. Y luego Daniel nos dará otra capa. En los versículos 23 al 30. Dos capas de la misma historia. Y aunque es una historia en capas, sigue siendo simple. Esas fueron historias que entendimos en la lluvia temprana bajo el anciano Jeff. En 2016 recibimos mensajes que nos dieron la historia anterior a la ascensión de Roma al trono. Las batallas de Rafia y Panio nos dieron más información. Y luego llegó el clamor de medianoche y entendimos 5 historias adicionales. La guerra pírrica, la guerra de los diádocos y las 2 guerras mundiales. Y al colocar esas 5 historias sobre nuestras 2 capas, se creó complejidad. Y lo que la complejidad nos da es más claridad sobre dónde estamos en la historia. Y los eventos que ocurrirán en el futuro. Hasta ese momento todo era bastante vago. Así que anoche notamos el versículo de Panio, el versículo 13. Algunas personas dicen el año 198, otros dicen el 200. Yo he puesto 198 porque esa es la fecha que nos da Ussher. Pero no creo que debamos obsesionarnos con la fecha. Porque lo que sabemos es que Panio, el rey del norte, derrota al rey del sur. El rey del norte de Grecia derrota al rey del sur de Egipto. Los seleucidas derrotan a los ptolomeos. Debido a esa derrota, Egipto va a enviar embajadores a Roma. Así que debido a esa derrota, el rey del norte, Antíoco y Ptolomeo, la tierra gloriosa, va a enviar embajadores a Roma. Ese es el versículo 23.
Esta es la historia de la dinastía Hasmonea. Los macabeos. Porque Judas Macabeo está luchando contra el reino seleucida, el rey del norte de Grecia, en esta historia. Y debido a la batalla de Paño, debido a su comprensión de Paño, enviarán embajadores a Roma y harán una alianza con Roma en el año 161 a.C. Esa alianza conducirá a la conquista de la Tierra Gloriosa en el año 63 a.C. Así que la batalla de Paño conduce a la alianza y la alianza conduce a la ley dominical nacional. ¿Con qué otro nombre conocemos a la batalla de Paño? La batalla de Benevento. Estas son las guerras pírricas. La información que obtuvimos a través del clamor de medianoche. Paño no es Benevento, Benevento no es Paño. Pero Benevento es una guerra entre el rey del norte y el rey del sur. Esta batalla de Paño es Antíoco y Ptolomeo. La batalla de Benevento es Roma y Pirro. Debido a esta victoria de Roma sobre Pirro, Egipto va a enviar embajadores a Roma en busca de ayuda. Entonces hay un vínculo entre Benevento y esta alianza. Y esta alianza nos va a llevar a la ley dominical mundial. Así que esta es la causa y el efecto. Harías una alianza con Roma y Roma va a ganar todo al final. Así que una historia, pero dos hilos que ocurren en la misma historia. Así que todavía podemos marcar. Así que nuestro próximo hito, después del 273, es 272. Todavía podemos marcar aquí Argos. Argos es la ley dominical. Hemos notado que el rey del sur muere en la ley dominical. Así que esto sigue siendo cierto, que podemos marcar Argos en el año 2024. Porque la ley dominical es ambas cosas en qué. Es un punto y un periodo. Esta es la ley dominical.
Y esta es la ley dominical también. Y la muerte del rey del sur, de Pirro, será progresiva en esta historia. Si vas a los escritos de Elena de White, y ya hablamos de eso anoche, ella nos lleva al final de las cosas. Y se nos exige ver el principio de las cosas. Se nos pide que veamos esta historia del establecimiento de la ley dominical. Y en sus escritos, a menudo, ella combina la ley dominical con el cierre del tiempo de gracia. Tenía algunas citas. Y las compartiré. Oh, ya no están aquí. Así que las pondré en la pizarra cuando terminemos. Pero verán que ella describe la ley dominical y es como si estuviera describiendo el cierre de tiempo de gracia. Los separamos como dos hitos diferentes porque se nos exige ver el comienzo. Muy bien. Solo una nota más sobre la batalla de Argos. Lo que provoca la derrota de Pirro en Argos son los elefantes. No dejes que nadie te diga que no hay elefantes en Argos. Ellos deciden el resultado de esa batalla. Retrasan la invasión de la ciudad. Provocan confusión dentro de la ciudad. Bloquean las puertas cuando quieren salir de la ciudad. Y durante esa confusión, Pirro va a ser atravesado con una lanza, caer de un caballo, golpeado por una baldosa y luego decapitado. Hay aspectos de esa muerte que podemos marcar en el año 2024. Y esa es la historia de Navalny y su esposa Julia. Vladimir Putin ha perdido la guerra de la información dentro de su propio país. Y para convertirse en dictador, primero hay que conquistar a su propio pueblo y luego se pueden crear esferas de influencia. Y decimos que Putin ha perdido la narrativa dentro de su propio país. No puede silenciar a Navalny. Sus palabras siguen vivas a través de su esposa y de sus memorias.
Pero la continua decadencia de Putin continuará hasta que se imponga la ley dominical mundial. Combinamos, pero también separamos para poder ver los detalles. Eso es todo lo que quería decir sobre esta historia hoy. Es solo mostrar los fundamentos, los huesos, de cómo funciona la complejidad en una línea de profecía. Y vamos a echar un vistazo a otra cosa y volver a esta historia. Vayamos al libro de Apocalipsis esta vez. E iremos al capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a recordarnos cosas que ya sabemos, para que podamos estar establecidos en la verdad presente. Así que este es un repaso, Apocalipsis 13:1. Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Entonces, ¿quién está hablando aquí? Juan. Juan el Revelador. ¿Y quién más es Juan el Revelador? Juan el Revelador tiene que comer algo. ¿Qué come él? Él come el librito, que es el libro de Daniel. Eres lo que comes. Entonces, ¿quién es Juan el Revelador? Juan el Revelador es Daniel el profeta. Bien, entonces Juan el Revelador, sabemos que son el mismo libro de todos modos. Él está de pie sobre las arenas del mar. Literalmente, ¿cuál es otra palabra para las arenas del mar? He salido por esa puerta, estoy en la playa. Sí, él está en la playa. Y mira hacia un lado, ¿y qué es lo que va a ver? Y en ese mar está ¿qué bestia? El papado. Bien, aquí está Juan. Y mira hacia el otro lado, ¿y qué es lo que va a ver? La tierra. Y sabemos que esto es los Estados Unidos. Entonces, ¿dónde está Juan el Revelador? Más alto. 1798. Este es el tiempo del fin. ¿Todos estamos bien con eso? Yo sé que lo saben. Así que vayamos al versículo 10. Leeremos los versículos 9 y 10. Si algún santo tiene oído, que oiga. El que lleva cautividad, irá en cautividad. El que mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
¿Quién llevó en cautividad y luego fue en cautividad? El papado. Durante 1260 años, el papado llevó a la gente al cautiverio y luego en 1798 él entró en cautiverio. ¿Quién mató a espada y luego fue asesinado a espada? El papado. 1260 años. Era un poder perseguidor. Y luego fue asesinado. ¿Y qué fecha es esa? 1799. Así que vemos una herida mortal y una muerte. Así que, ¿cuál es nuestra fecha? 1798. Apocalipsis 13:10 nos da una repetición y ampliación del versículo 1. Solo obtenemos un poco de información, sabemos que hay una herida mortal y una muerte. Y luego nos dice aquí. Aquí están los santos. Aquí están los de Daniel y Juan. ¿Y qué tienen? Tienen paciencia y fe. ¿Qué es la paciencia? Quieren saber qué, entender qué. La paciencia requiere una comprensión del tiempo. La paciencia está relacionada con el tiempo. La fe. ¿Cómo definimos la fe en el libro de Apocalipsis? El testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. Así que en el tiempo del fin, ¿hay santos? Sabemos que el libro de Daniel está abierto. Ellos obtienen un entendimiento del tiempo y la profecía. Así que podemos traer eso hasta 1989. En 1989, Daniel y Juan, pero les daremos a Daniel y a Juan otro nombre. ¿Cuál es el otro nombre de Daniel y Juan? ¿El anciano? El anciano Jeff. El anciano Jeff Pippinger está aquí en 1989. Él mira hacia un lado y ve la obra del papado. También ve el ascenso de los Estados Unidos, que ha estado ocurriendo desde 1798. Y mira hacia el otro lado y ¿qué va a ver? Así que va a haber cosas diferentes en cada lado. El ascenso de los Estados Unidos y la decadencia del papado. Podemos marcar los años 1989 y 1991
Marcamos la herida mortal y la muerte de la Unión Soviética. Pero también tenemos que ver la transición del antiguo rey del norte al nuevo rey del norte. El papado estuvo muy involucrado en 1989. En 1991, su trabajo ya no es necesario. Y aunque todavía existe, el papado ya no es un actor en la política mundial. Esta es la historia de los Estados Unidos de América. Así que voy a hacer un poco despacio. Vayamos a Apocalipsis 14. Entonces, de Apocalipsis 14, ¿qué más marcaríamos aquí en el tiempo del fin? El mensaje del primer ángel. En 1798 y 1989 llega el mensaje del primer ángel. Ahora vayamos al versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Dónde es ese aquí en el versículo 12? Tony dice que es la ley dominical. ¿Cuál es el contexto de estos versículos? Así que marcamos el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. Temed a Dios, dadle gloria, el juicio viene. Luego tenemos el mensaje del segundo ángel, versículo 8, que viene después. Entonces, ¿cuál es el contexto de Apocalipsis 14, versículo 12? Es el mensaje del tercer ángel. ¿Y dónde marcamos eso? Vamos a ir a nuestra línea de la agricultura. Tenemos 5 hitos, 4 dispensaciones. Hemos sido malos agricultores y hemos dejado que nuestra tierra quede en barbecho. Hay oscuridad. Un mensaje va a venir y nos va a despertar. La cosecha se acerca y ustedes no están listos para la cosecha. Están lejos de estar listos. Sus campos están llenos de espinas y cardos. Entonces tendrás que arar, hacer preparativos. Entonces llega un tiempo en que puedes sembrar la semilla. La lluvia temprana vendrá y germinará esa semilla.
Notamos anoche que hay dos etapas, simple y compleja, bajo la obra de la lluvia temprana. Luego vendrá la lluvia tardía, traerá ese fruto a la madurez. El marcador entre la lluvia temprana y la lluvia tardía es la ley dominical. La lluvia cesa al cierre de la gracia y estamos listos para la cosecha. El secador vendrá y recogerá las gavillas en la segunda venida. ¿Dónde vamos a marcar al tercer ángel? ¿Dónde es aquí? Así que sabemos dónde está esto. En el capítulo 13, versículo 1 y 13:10. ¿Perdón? En 2001 marcamos la llegada del tercer ángel. También marcamos la llegada del segundo ángel. Así que en el primer ángel tenemos santos. ¿Qué tienen los santos? Paciencia y fe. En el 2001 marcamos a los santos. ¿Qué tienen los santos? Tienen paciencia, fe y... Así que fe, paciencia. Fe, paciencia y mandamientos. No tienen mandamientos en el tiempo del fin. Si le preguntaran a William Miller, ¿guardas los mandamientos? ¿Qué diría él? Seguro que sí. ¿Es bueno? ¿Es un buen hombre? ¿Va a la iglesia el domingo? La luz tiene que venir para explicarle que no está guardando los mandamientos apropiadamente. Esa luz comenzará cuando llegue el tercer ángel. Pero es solo una llegada. Está ahí en su ADN. Pero tiene que desarrollarse. Si le preguntaran al anciano Jeff aquí, ¿tú guardas los mandamientos? ¿Qué diría el anciano Jeff? Oh, más aún, porque va a la iglesia en sábado. Pero en este mensaje, ¿qué va a aprender él? Es un santo. Él va a aprender sobre la igualdad. Nosotros pensábamos que aquí guardábamos los mandamientos. Y aquí vamos a empezar a aprender, lo que significa ser una persona que guarda los mandamientos. Así que vayamos a nuestro texto del voto número 1. Porque les estoy recordando cosas que ya saben. Segunda de Timoteo.
Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el santo de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que este versículo nos enseña es cómo Dios comunica la verdad a su pueblo. A su pueblo. Dios nos da mensajes a través de la inspiración. La inspiración es aliento. El aliento son gotitas de agua o gotas de agua. Los mensajes llegan a través de su inspiración, llegan a través de mensajes. Y llegan progresivamente. Por eso todas sus comunicaciones con nosotros son provechosas. Dios comienza a comunicarse con nosotros en el tiempo del fin, porque nos despierta. Con ese mensaje en el tiempo del fin es útil, es provechoso. ¿Para qué? ¿Cuál es la primera cosa? Miren el versículo. Miren el versículo. ¿Es provechoso o es útil para la doctrina? ¿Cuál es la doctrina? Vamos a Marcos capítulo 4. Dejen su dedo en 2 Timoteo 3 y ahora vamos a Marcos 4. Y leeremos los versículos del 1 al 3. Y Jesús comenzó otra vez a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de Jesús una gran multitud, tanto que subieron a una barca y se sentaron en el mar, y toda la multitud estaba junto al mar en tierra. Y Jesús les enseñó muchas cosas por parábolas, y les dijo en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Bien, entonces, ¿cuáles son nuestras definiciones de doctrina aquí? Parábolas, enseñanzas, doctrina. Y Jesús está diciendo, he aquí que. Así que va a dar doctrina y él va a decir, he aquí la siembra de la semilla. Así que simplemente he ido a ese versículo para mostrar que la doctrina es enseñanza por parábolas. Marcamos la siembra de la semilla en 2001. Así que volvamos a 2 de Timoteo. Versículo 16. Es útil para la doctrina y ¿para qué más? Reprensión. ¿Dónde vamos a marcar la reprensión?
Tú eres un granjero malo, mira todos los espinos y cardos que hay en tus prados. Teme a Dios porque se acerca la cosecha y no estás preparado. Haz algo con esta situación. Así que la reprensión es simplemente señalar lo que se necesita, qué es lo que está mal. Pero, ¿qué se necesita para acompañar la reprensión? Corrección. Marcamos esa corrección en el año 2001. Está relacionada con el arrepentimiento. Aquí es donde marcamos el bautismo. Así que hay un cambio, hay un nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué otra palabra para corrección? ¿Cuál es la palabra teológica para corrección? Empieza con J. Aquí es donde marcamos la justificación. Bien. Entonces, doctrina, reprensión y corrección. ¿Y luego qué? Y marcamos eso de dónde a dónde. Instrucción en justicia. Otra palabra para eso sería santificación. La santificación es simplemente una justificación continua. Así que es simplemente una justificación continua. Entonces, ¿qué es la instrucción en justicia? Es una corrección continua. Bien, un continuo volver a empezar. ¿Y cómo entenderíamos la justicia? Bien, así que la justicia llueve sobre nosotros. Dios vendrá y hará llover justicia sobre nosotros, y eso lo entendemos de Oseas. Pero, ¿cómo sabemos qué es justo y qué no lo es? ¿Qué se siembra aquí en 2001? Los santos tienen. Entonces, ¿en qué se nos va a instruir? ¿Los mandamientos? Sí, los mandamientos. Así que en esta historia se trata de una comprensión más profunda de los mandamientos. Eso es progresivo. Pero comienza aquí y es necesario que la obra se haga antes del fin del tiempo de gracia. Así que la comunicación de Dios con nosotros es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer sea ¿Y cuál es la definición de perfecto? ¿Qué dice tu versículo? Enteramente preparada para toda buena obra. ¿Qué obra?
la justicia que hemos aprendido acerca de los mandamientos. Bien. Entonces, ¿cómo vamos con el tiempo? El mensaje del primer ángel. ¿Quién lo trae? El anciano Jeff. Y marcamos el anciano Jeff desde 1989 ¿hasta dónde? Tú dices proféticamente hasta el año 2001. Anoche repasamos la historia que enseñó el anciano Jeff durante este periodo de la lluvia temprana. Sabemos que el mensaje del primer ángel es el mensaje. Bien, es la totalidad del mensaje. Temed a Dios, dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El mensaje del segundo ángel es parte del mensaje del primer ángel. Como lo es el mensaje del tercer ángel. Están repitiendo y ampliando el mensaje del primer ángel. Así que marcamos la llegada del anciano Jeff aquí como el primer ángel y sabemos que él va a continuar a través de esta historia. Así que él va a dar el mensaje del primer ángel. ¿Qué más debe estar dando? El segundo mensaje. ¿Aprendimos sobre la caída de Babilonia a través del anciano Jeff? Sí. Sí. ¿Qué nos dio la ancianatez en 2018? Más información sobre la caída de Babilonia. Porque ¿cuál es el pecado de Babilonia? ¿Cuáles son los pecados de Babilonia? ¿Cuáles fueron los pecados de Babilonia en la historia de los mileritas? La esclavitud. ¿Cuáles son los pecados de Babilonia en esta historia? Sí, la desigualdad. Como quieras llamarlo, sexismo, racismo, xenofobia, homofobia. Entonces, ¿dónde vemos nuestra instrucción en esa justicia? ¿Quién nos la va a traer? Así que lo que hemos hecho, hemos marcado el primer ángel, el segundo ángel, el tercer ángel en esta historia. Todo está encapsulado y listo para ser abierto a partir del año 2001. Tenemos tres ángeles. Tenemos el anciano Jeff, el anciano Parminder y la anciana Tess. ¿Qué mensajes están dando cada uno de ellos? Hay un solo mensaje. Solo un mensaje y es el mensaje del primer ángel. El segundo y el tercero son repeticiones y ampliaciones del primer ángel.
que brindan más detalles de cuál es el mensaje del primer ángel. Así que cada persona mensajera tiene que estar dando el mensaje del primer ángel. Pero dan diferentes aspectos y perspectivas de ese mensaje del primer ángel. De la misma manera, cuando observamos la profecía y la vemos como una línea de la historia, con múltiples cosas sucediendo a lo largo de esa línea de la historia, podemos ver que lo mismo se aplica a los mensajeros de los ángeles, los mensajes de los ángeles. Si nos remontamos a la historia de 1888, hay 3 mensajeros: Elena de White, John y Waggoner. Y todos ellos están dando el mismo mensaje. Pero cada uno de ellos enfatiza una parte de ese mensaje más que el otro. Cuando Ellen White escuchó a Jones y Waggoner en la conferencia de Minneapolis, ella dijo: «Oh, ya he oído eso antes. Eso es lo que yo enseño». Tanto Jones como Waggoner enseñaron profecía y justificación por la fe. Pero Jones enfatizó más en el aspecto profético y Waggoner enfatizó más en el aspecto de la justificación por la fe. Al menos eso es lo que vemos a través de sus escritos. Y así es en nuestro tiempo. Hay un solo mensaje. Los 3 mensajeros dan ese único mensaje. Así que marcamos al anciano Jeff aquí en el tiempo del fin. ¿Quién nos está dando instrucción en justicia desde el año 2001 en adelante? El anciano Parminder. La anciana Tess, en el clamor de medianoche, nos dará una repetición y ampliación del mensaje del segundo ángel. El anciano Jeff dice que Babilonia ha caído. La anciana Tess dice que Babilonia ha caído y ha caído. Ella nos va a revelar los pecados de Babilonia. Al hacer eso, no podemos dejar de ver lo que es la justicia. Si reconoces el pecado, deberías poder reconocer lo que es la justicia. Así que quiero sugerir que si bien ellas 3 dan el mismo mensaje, el anciano Jeff enfatiza el primero, la anciana Tess enfatiza el segundo y el anciano Parminder enfatiza el tercero. Porque necesitamos ser instruidos en la justicia para que nuestras obras correspondan a esa justicia. Así que se trata de cómo poner en práctica la igualdad en el movimiento. Y esto se hace más urgente cuando llega la ley dominical.
Y en 2024 llegó la ley dominical. Necesitamos un mensajero o mensajera que ponga la justicia en nuestra reacción a los acontecimientos y a los demás en el movimiento. Así que todos estos acontecimientos, ya sean de la historia pasada o los apliquemos al presente, solo son importantes porque nos indican dónde deben estar nuestros caracteres en esta historia. Son simplemente marcadores de dónde están los santos. Pero los santos van a tener que tener fe, paciencia y mandamientos. La fe, la paciencia y los mandamientos y la comprensión de esas tres cosas se desarrollarán a través de esa historia. Marcamos los tres en el mensaje del tercer ángel. Así que están aquí cuando llega el tercer ángel. ¿Y qué sucede en la ley dominical? El tercer ángel recibe poder. Ahora cobra mayor importancia, a pesar de que la instrucción en la justicia es donde la goma golpea el camino, es el momento de la verdad. Cómo se refleja en nosotros personalmente, cómo se refleja en el movimiento. Los acontecimientos externos simplemente nos guían hacia donde nos encontramos en esta historia. No son lo que forma nuestro carácter. Así que en conclusión, los tres mensajes, tres ángeles, todos están dando el mismo mensaje con diferente énfasis en diferentes aspectos de ese mensaje. Yo sugeriría que el énfasis que dio la anciana Tess fue en el segundo ángel, porque ella vio tan claramente cuáles eran los pecados de Babilonia. Y parte de lo que la quebró a ella fue no ver eso en el movimiento, que el movimiento no los haya visto. La obra del tercer ángel es hacer que esa obra llegue a su culminación, a su cumplimiento. Dicho esto, cerraremos con oración. Querido Dios que estás en el cielo, estamos agradecidos de saber dónde estamos en la historia. Tú has enviado mensajeras y mensajeros para decirnos que éramos la última generación. Vemos acontecimientos que nos muestran lo cerca que estamos del fin. Pero oramos para que la obra mayor de la justicia por la fe se cumpla en nosotros. Que no seamos como los reinos de la profecía bíblica.
que buscaban conquistar y gobernar por la fuerza. Pero que sepamos lo que es pertenecer a tu reino, guardar tus mandamientos y tener tu carácter. Bendícenos para que podamos lograr ese fin. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos esta mañana. Creo que tendremos un tema especial. No tenemos a todos nuestros miembros aquí, pero está bien. Genial.